A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. Venezuela, Dios nos bendiga. Como todos los martes, estoy honradísima de poder compartir con ustedes y en el transcurso de esta próxima hora hablar sobre temas que son decisivos, tanto para la vida de los venezolanos como para la paz de América Latina, la región. Y desde luego no puedo no abordar el tema Colombia, lo que ha representado los resultados del plebiscito del pasado 2 de diciembre. Lo vamos a estar conversando nada más y nada menos que con nuestro gran amigo Andrés Pastrana, líder colombiano, expresidente, un gran amigo de Venezuela también, con dos expertos venezolanísimos sobre el tema internacional, Víctor Mijares y María Teresa Velandra, que ya están aquí conmigo, pero vamos a hacer esos temas, los vamos a abordar a partir de la segunda parte de nuestro programa de hoy. Vamos a arrancar con un tema nacional que nos conmueve a todos los venezolanos y tiene que ver con una situación muy crítica que estamos viviendo en todo el territorio nacional. Saben que no tengo los créditos del programa, acérquenmelos para poder cumplir con ellos más adelante. Y como les decía, yo en mi contacto de toda mi vida, todos los días, porque esa es mi vida con los venezolanos en distintas zonas del país, debo decirles que esta semana pasada estuve en el Oriente, estuve en Bolívar, y la verdad que vine a Caracas con el alma en pedacitos. Por una parte, es la situación cada vez más crítica que vive el sur de Bolívar, una situación dramática con lo que está ocurriendo con los pueblos mineros, pero además la situación de salud ha adquirido en estos últimos días una nueva dimensión. Todos sabemos lo que está ocurriendo con el caos en materia de las enfermedades y la atención médica en todos los rincones del país. Obviamente no es solo en el estado de Bolívar. Anuncian fiebre amarilla en el Táchira, sarampión en toda Venezuela, sarna, ni hablar, enfermedades de la pobreza, de la basura. Ahora, hay una situación que a mí como mamá me ha paralizado, helado la sangre, y es lo que está ocurriendo con la difteria. Y lo vi, lo sentí, lo acompañé y lo viví con los padres del estado Bolívar. Una situación dantesca en la cual hasta el día de hoy se han confirmado al menos 22 niños muertos de una enfermedad que hacía más de 24 años que no se veía en Venezuela. Una enfermedad que se puede prevenir de forma muy sencilla, con 95% de efectividad, que es simplemente una vacuna. ¿Quién no sabe lo que es la triple, como una vacuna que se descubrió apenas después de la Segunda Guerra Mundial y que en todos los países del mundo previene que estas enfermedades hoy cobran vidas? Pues esto está pasando en Venezuela, y lo más dramático es que gracias a la valentía de médicos y periodistas se ha podido ir armando toda la historia de lo que realmente ocurrió y ha salido a la luz pública. Y esto obviamente no solamente genera indignación y dolor, sino acción. Y por eso yo quería que conversáramos hoy en primer lugar con una doctora, médico, infectóloga venezolana, Patricia Valenzuela, gran conocedora de este tema, y que nos explique brevemente, Patricia, lo que está ocurriendo con relación a estas enfermedades que están creando de verdad mucho angustia en la población venezolana, que ha cobrado vidas. ¿Cuál es la situación real con las enfermedades, con los programas de vacunación, y qué debemos hacer en esta hora para detener este proceso? Bienvenida a la doctora Patricia Valenzuela. ¿Cómo estás? Y gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, María Corina. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, un placer estar contigo y poder contribuir con un granito de arena en cuanto a información. Ahorita, bueno, tenemos una serie de casos de difteria en lo que es el sur del país, en el estado Bolívar. Difteria es una enfermedad infecciosa que es prevenible por vacuna. Desde hace muchísimos años se colocaba la vacuna y se cumplían con los esquemas de vacunación en los niños.
en nuestro país y en el mundo. Cabe destacar, en armonía con lo que tú estás diciendo, que el último brote en el mundo de difteria fue en la Unión Soviética, no en Rusia, sino en la Unión Soviética, que fue hace bastante tiempo. Nosotros teníamos más de 20 años sin casos de difterias en Venezuela. La difteria además es una infección bastante contagiosa. Los pacientes deben ser aislados, por lo general se afectan niños. Es como una faringoamigdalitis, una infección de garganta con las amígdalas muy grandes, una membrana hialina grisácea que puede dificultar, causa obstrucción de la vía respiratoria y puede producir asfixia y muerte. Adicionalmente, la bacteria produce la infección en lo que es la orofaringe, como se las describí, pero libera una toxina, y esa toxina es capaz de causar síntomas severos en sistema nervioso central y en corazón, también ahora, terminando en muerte. Ahora, doctora, usted me dice que Patricia, me decías Sí. que desde hace más de 20 años no había una situación de difteria en Venezuela, o sea, que eso se había controlado porque se ponían vacunas. Entonces, el hecho que hayan estos casos en Bolívar significa que no se colocaron las vacunas, o que si se colocaron las vacunas no funcionaron. A eso voy, exactamente. El problema que tenemos, hay varias aristas de este problema que están alrededor de la vacunación. Primero, que la vacunación sea incompleta. Cuando la vacunación es incompleta, la persona, el niño o el adolescente joven puede sufrir la enfermedad, pero es una enfermedad menos severa, sin liberación de toxina. Y además no se establece el estado de portador en la persona. El otro problema es que la conservación en los sitios, en los centros de vacunación que estén dispuestos no sea la adecuada, y por ende la vacuna se haya inactivado. La otra arista es que la cadena de frío para trasladar las vacunas a los diferentes centros de vacunación en el país no se haya respetado, y eso también inactiva a la vacuna. También hay otra arista que puede ser la técnica de la vacunación, que no sea la adecuada. Y el último y no menos importante es que esa vacuna no sea de los laboratorios licenciados, que no sea de los laboratorios que tienen años en el mundo elaborando vacunas, sino que son elaboradas por otros laboratorios que no están certificados por OMS o por los entes internacionales. Ahora, doctora, hay mucha información, y yo, cuando estaba en la asamblea invitada, me pidieron los trabajadores del CEFAR que fuera, pude constatar cómo habían medicinas vencidas que estaban triangulando vía Cuba, y hay mucha información que esto está ocurriendo con las vacunas también. ¿Qué información tienen ustedes acerca de la procedencia de estas vacunas, y si hubo aquí también entonces un acto de, no solamente de corrupción, sino de una irresponsabilidad criminal, porque al final son vidas, son niños venezolanos? Son vidas, y además que el grueso de los casos son niños. O sea, son vidas, pero además son niños, que no debería pasar. O sea, la prioridad y uno de los indicadores... Ni en África se están muriendo los niños de difteria. Porque en África, por todos los apoyos de la Organización Mundial de la Salud y de muchas fundaciones y organizaciones no gubernamentales, cumplen con el esquema de vacunación. Pero ese también es otro punto, otra arista de ese mismo problema con respecto a la vacuna. Puede ser que se hayan vencido y no se hayan colocado en el tiempo que corresponde. Las vacunas son productos biológicos que hay que cumplir una serie de condiciones para el almacenamiento, para su traslado, para su aplicación. Sí. Son varios detalles que deben cumplirse. Patricia, danos un minuto, porfa, no nos tranques, porque tenemos también en la línea a Marcos Valverde. Él es periodista del Correo del Caroní, un medio al cual todos los tenemos un enorme afecto y respeto por su valentía, la forma como ha denunciado situaciones extremas en el estado Bolívar cuando muchos otros han callado. Marcos ha sido uno de las primeras voces que alertó sobre lo que estaba ocurriendo con la difteria, y tiene información muy precisa sobre lo que estaba ocurriendo allí. Marcos, bienvenido, muchísimas gracias por atendernos unos minutos hoy. María Corina, mucho gusto. Marcos, explícanos brevemente la situación desde la perspectiva de la respuesta que ha habido de los órganos gubernamentales. ¿Qué ha pasado? Porque según tu investigación, esto es una situación que tiene años, pero que hubo primero la negativa a reconocer la realidad, y que se ha querido tapar este drama y obviamente las responsabilidades asociadas a ello.
Ok, voy de atrás para adelante entonces. Primero, el asunto, lo medular acá es insistir en lo que ocurrió, que fue que el gobierno tapó que desde abril, perdón, había casos de difteria en Tumeremo, en el municipio de Sifontes, que es el municipio donde está Tumeremo, donde hubo la masacre en marzo. ¿Qué fue lo que pasó a partir de ahí? Se fueron reproduciendo los casos y reproduciéndose. El Ministerio del Poder Popular para la Salud sabía lo que estaba ocurriendo y sin embargo, con el argumento de que no se puede ventilar eso porque eso es hacerle daño a la revolución, pretendió mantenerlo soterrado. Sin embargo, un grupo de médicos, primero encabezando ellos la Sociedad Venezolana de Salud Pública y la red Defendamos la Epidemiología, fueron los que develaron los primeros casos confirmados de muertes por difteria, que fueron 3, hablaban de 3 específicamente. ¿Qué ocurrió entonces? Esos 3 casos fueron unas pruebas que se le hicieron a 3 cadáveres en julio y los 3 resultaron positivos en cuanto a difteria. Resulta que no fueron ese informe que salió a mediados de septiembre, ese documento conjunto entre la Sociedad Venezolana de Salud Pública y la red Defendamos la Epidemiología, hablaba de esos 3 casos para tener una mayor certeza, pero luego, conversando con los médicos del hospital de Guayparo, acá en San Félix, descubrimos que había 17 muertes por difteria desde abril hasta ahora. Y desde que lamentablemente confirmamos esa información, que fue la semana pasada, hasta hoy, nos hemos encontrado con 5 muertes más. Las últimas de ellas el jueves pasado, de 2 niños pemones en el vapor, también en el municipio de Sifonte. Entonces, en total estamos hablando de 22 muertes. Me preguntaba sobre la reacción y la respuesta. Bueno, ahí nos hemos encontrado una serie de contradicciones, porque fíjate lo siguiente. El gobierno ha pretendido minimizar el impacto y la gravedad del asunto, diciendo que primero reduciendo el número de fallecidos que han muerto, el número de fallecidos y también el número de contagiados que hay en este momento. Pero es extraño porque dice uno, bueno, pero si el asunto no es tan grave, ¿por qué el despliegue que hay en los centros de vacunación y por qué la gente entonces acude alarmada, en pánico a los centros de vacunación también, y sobre todo por qué las vacunas no están alcanzando para tanta gente? Entonces es una situación de alarma. La gobernación de Bolívar, tanto la gobernación de Bolívar como la alcaldía de Caroní, a través de sus propagandistas han pretendido reducir el asunto diciendo primero que se trata de una campaña malsana de desinformación, y luego una suerte de artimaña para crear zozobra en la población del Estado Bolívar. Marco, tenemos en línea también a la doctora Patricia Valenzuela, experta en materia en infectología, médico internista. Patricia, es alarma, porque yo la viví en Bolívar, de mamás que me decían la semana pasada. Exacto, sí. No voy a llevar a mis hijos al colegio, las clases faltaba una gran cantidad de chamos porque las mamás aterradas. O sea, esto se justifica, ¿qué debe hacer la sociedad en un momento como este? ¿Cómo se abordan estas situaciones que no es solamente, insisto, el caso de difteria en Bolívar, sino tantas otras enfermedades infecciosas alrededor del país? Bueno, es importante el detalle, tenemos que estar claros en que es una enfermedad infecciosa muy contagiosa, eso es así. Adicionalmente, puede establecer el estado de portador y eso es un problema. Se controla o se hace el cerco principalmente con vacunación, eso es así. Definitivamente, obviamente... ¿Hay vacunas, Patricia, hay vacunas suficientes en Venezuela? Seguramente no hay vacunas suficientes porque el déficit en las vacunas o el desabastecimiento en vacunas viene ya desde hace un año o 2 años o mucho más tiempo. Sí, bastantes niños me he encontrado yo en los aeropuertos de Venezuela con los papás tratando de llevárselo para las islas o para Colombia para ponerle vacunas, aunque usted no lo crea. Bueno, Patricia, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a estar muy cerca de ti. Quiero hacerte un gran reconocimiento a través tuyo a todos los médicos venezolanos, los enfermeros, el personal de los hospitales, todo el sector salud.
yo los escuchaba cuando Marcos se refería a cómo trataron de taparlo, cómo persiguieron esta realidad y que fueron los médicos, que fueron las enfermeras quienes elevan sus voces. Miren, eso es la desobediencia cívica. Eso es apegarse a los principios y a la vida en un régimen que por corrupción, por indolencia, está provocando este drama humano, y esto obviamente aumenta la urgencia y la necesidad de este cambio impostergable. Muchísimas gracias a Patricia Valenzuela. Marcos, una última... Gracias, Patricia. Marcos, un último mensaje. ¿Cómo ha reaccionado ante ya la evidencia el gobernador de Bolívar y las autoridades de salud del estado Bolívar? Bueno, comentaba la semana pasada que el gobernador del estado Bolívar ha tenido un ataque de sinceridad como nunca, un ataque de sinceridad brutal, a pesar de que está, insisto, disminuyendo la cantidad de fallecidos y la cantidad de contagiados. Pero es así como, tú sabes, ese maquillaje en la voz y en los comentarios, de decir, bueno, es un asomo, no hay una confirmación, no es necesario crear la alarma, cuando resulta que hay niños muriendo, 22 niños han muerto en el estado de Bolívar por difteria este año. Y que tienen responsables. Y se pretende... Sí, exactamente, se tiene responsable porque el ministerio ocultó lo que venía ocurriendo. Bueno, Marcos, muchísimas gracias a ti y a través tuyo a todos los miembros de la familia del Correo del Caroní y a todos los periodistas venezolanos que no se callan, que avanzamos. Mi respeto, mi cariño. Seguiremos muy cerca, yo muy cerca de lo que está ocurriendo allá en el estado de Bolívar. Un abrazo enorme. María Corina, un abrazo. Nos vemos muy pronto. Amigos, vamos a una brevísima pausa y ya regresamos contigo. Ahora sí, ¿qué significa el no que dieron nuestros hermanos colombianos al castrochavismo en Colombia y en Venezuela? Ya regresamos contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. De vuelta. Ay, aquí estamos, qué rápido fue eso, gracias César. Aquí tengo mis créditos, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la dirección de información y opinión Javier Pereira, gerencia de producción Claudia Campero, producción de este espacio Génesis Ochoa, Claudia Macero, Jennifer Ávila, en la asistencia Nacari Molina, Gabriel González y en los controles mi querido César González. Bueno amigos, a partir de ahora vamos a abordar el tema Colombia y más adelante vamos a estar recibiendo sus mensajes. Les recuerdo que pueden enviar mensajes de texto al sistema Dilo 3456 y por Twitter @María Corina Ya, mi Twitter @20venezuela, @prensa MCM, @RCR750 y el teléfono 0212-482-9750. Bueno, estoy aquí en el estudio con dos grandes amigos venezolanos muy conocidos, María Teresa Velandre, además de abogado, doctorando en Ciencias Políticas y especialista en Derecho Internacional de la Metropolitana y es coordinadora del área internacional de 20 Venezuela. Y Víctor Mijares, que es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar, investigador de estudios latinoamericanos del Instituto Alemán de Estudios Globales. Bueno, yo no sé si para ustedes fue una sorpresa lo del domingo. Empecemos por allí. Ahora todo el mundo dice, yo lo dije. Yo les voy a decir, yo que estoy en contacto con muchos amigos colombianos de uno y otro lado, aquí hubo una sola persona que a mí me dijo, esto me huele a que puede ser un Brexit o un Coxit, con lo que eso significa. ¿Qué piensas tú? Y después les digo quién fue esa persona. Se los voy a mantener en suspenso. Víctor. María Corina, bueno, un placer estar aquí, gracias por la invitación. Sí, yo coincido en eso, creo que muy pocas personas podían realmente saber qué estaba pasando o qué iba a pasar precisamente el domingo con el plebiscito en Colombia. Además, tenemos el hecho de que, bueno, todo esto nos llama mucho la atención con respecto a las encuestas en Colombia. Recordarás en 2010, cuando el presidente Juan Manuel Santos era candidato presidencial, ¿verdad?, que se enfrentaba al profesor Antanas Mockus, que se decía que Mockus era el virtual presidente de Colombia, y las encuestas le daban a Mockus casi un 60-40 frente a Santos, y al final en la primera vuelta Santos le saca 70-30. Entonces
aquí hay un problema que tiene que ver, yo no diría tanto con el tema de la credibilidad o no, la calidad o no de las encuestas, aunque sí, efectivamente, él sí contó con un aparato de propaganda que no solamente era aquel que estaba vinculado con sectores privados o políticos que apoyaban legítimamente el sí, sino que también hubo una participación muy, muy, muy frontal por parte de la presidencia de la República Colombiana. Y de la comunidad internacional, María Teresa, porque lo estuvimos hablando, o sea, no, mira, desde el Papa hasta Bono. Sí, pasando por Obama. Es que yo creo que un elemento importante a resaltar es el hecho de que el presidente Santos montó una enorme escena internacional con la cual era prácticamente conminar a la población a que votara sí, y creo que ese fue su primer error, haber hecho ese acto gigantesco el 26 de septiembre con el secretario general de la ONU, el secretario general de la OEA, todos los presidentes de América Latina, sin que los acuerdos hubiesen sido votados. Yo creo que ahí era poner la carreta delante de los caballos. O sea, creo que ese acto pudo haber sido realizado después que los colombianos ratificaran o no, porque tú renegocias efectivamente el acuerdo, pero después ese papelón de haber firmado con un balígrafo, que fueron unos bolígrafos hechos con las balas, y que la gente dijera que no, yo creo que da mucha tela que cortar de la inteligencia de los colombianos que finalmente votaron que no. Ese punto, Víctor, ese punto. Porque después que buscan estigmatizar, culpabilizar, hacerte sentir a mucha gente que lo decía después, oye, votar, yo quiero la paz, pero así no. Exactamente. No me hagan sentir culpable, o sea, yo sí quiero la paz, pero reivindicando la justicia como un camino a la paz. ¿Qué lecciones nos da este evento a todos los latinoamericanos y a los venezolanos en particular? Bueno, la primera lección tiene que ver con ese acto, el cual María Teresa hacía referencia el 26 de septiembre, y es que allí trató, por supuesto, el presidente Santos de jugar a forzar las cosas a través de hechos consumados, presentar los eventos como algo que ya estaba consumado, que no había en realidad forma de frenar todo esto, que era un movimiento indetenible, la idea de que estos acuerdos iban a ser positivamente refrendados por la población colombiana, y que, bueno, no había mucha alternativa porque efectivamente, miren, ya los hemos firmado. Eso por una parte. También hay que, lecciones importantes para el liderazgo latinoamericano es, bueno, no jugar con el tema de la opinión pública. La opinión pública no está respondiendo con toda la claridad de apertura y sinceridad a las encuestas. ¿Por qué? Porque sienten que el encuestador puede efectivamente inducir ciertas respuestas o estigmatizar ciertas respuestas. La misma pregunta del plebiscito colombiano estaba, digamos, diseñada de una manera tal que prácticamente si uno decía que iba a votar que no, era decir que voy a votar por la guerra. Eso es un análisis muy, muy, muy elemental, muy, muy poco rico, y que en realidad no genera... y que le hizo mucho mal a Santos. Además, María Teresa, una pregunta. ¿Qué tan presente el castrochavismo estuvo en esta decisión del domingo? Mira, yo tengo una lectura, y lo expresé en mi artículo que está publicado en la página de Vente Venezuela hoy, que se llama Colombia votó no a la impunidad y sí a la paz. Porque yo creo que la paz es irreversible, porque los gobiernos, cuando tienen un conflicto, deciden tener paz o no. Y yo creo que ya esa decisión fue tomada. La paz no se negocia, la paz se decide. Y yo creo que los colombianos decidieron tener paz. Lo que se negocia es el desarme, el posconflicto, la justicia, etcétera, ¿no? Pero yo creo que hubo excesos de parte y parte, María Corina, y aquí creo que uno tiene que ser lo más objetivo posible. Creo que el presidente Santos cometió excesos por ejemplo, hace 2 semanas en un foro en Medellín, en decirle a la gente que si votaba no, regresaba a la guerra. Yo creo que ahí hay un chantaje emocional absolutamente inaceptable. Y falso. Y falso, porque incluso el propio Timochenko lo desmiente el domingo por la noche cuando dice, no, mire, nosotros no nos vamos a ir a las armas. Yo creo que ahí quedó muy mal el presidente Santos. Pero también creo que hubo un exceso en comparar la situación colombiana con Venezuela. O sea, a mí me resultaba como venezolana, primero, muy doloroso que nos compararan. Y segundo, decir, bueno, si usted no se ha leído los 297 páginas del acuerdo, la película la están dando en Venezuela. Yo creo que ni tan calvo ni con 2 pelucas, ¿no? Yo creo que sin duda hay una influencia de los Castro, primero porque las negociaciones se hicieron en La Habana. Luego, creo que eso es un punto que hay que renegociar, dónde se van a producir ahora las nuevas negociaciones. Yo creo que La Habana queda por lo menos disminuida en su espacio para un diálogo. Aunque debería ser en Colombia. Aunque ya lo están mandando para allá otra vez. Debería ser en Colombia, porque aquí el juego se reorganizó por completo. Y lo segundo, que María Corina pregunta por la influencia del castrochavismo. Bueno, la influencia del castrismo en la guerrilla de toda América Latina es muy evidente. Ellos, una vez que llegan al poder en el año 58,
inducen a todos los movimientos políticos dentro de la región a que se declararan castrocomunistas y además amparados y financiados por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas vía La Habana. De manera que la influencia era ideológica y era llegar al poder por la vía de las armas, como hicieron los Castros en La Habana. Ok, esto está apasionante, tenemos muchísimos temas y aristas que abordar, sobre todo de cómo, insisto, esto refuerza nuestra lucha desde Venezuela, cómo hace a la comunidad internacional repensar lo que ocurre en América Latina cuando las luchas sí son de principios y no de oportunismo político, y desde luego de cómo queda el castrochavismo después de una semana donde han ocurrido muchas cosas, no solamente el domingo el referéndum en Colombia, sino la derrota monumental del PT en estas elecciones, los pronunciamientos de 6 cancillerías sobre el referéndum este año. Sobre todas estas cosas y más, y además con el expresidente Pastrana, uno de los grandes protagonistas de este proceso, vamos a hablar al regreso contigo. Ya volvemos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Eso aquí contigo, amigos, tema apasionante. Colombia dice no. Yo creo y insisto que fue un mensaje que trasciende las fronteras. Le dijo no al castrochavismo en Colombia y en Venezuela, y le dijo sí a la paz. Yo creo que es un paso adelante en el sentido de la paz, irreversible, sin impunidad y con justicia. Ahora, hablemos de Venezuela, Víctor. Lecciones directas para el momento que vivimos hoy y las semanas decisivas que estamos, que tenemos por delante. Bueno, de elecciones directas, en primer lugar, los movimientos asociados al chavismo, asociados a La Habana, están en retroceso. ¿Cuánto tiempo van a estar en retroceso? No sabemos. Yo no creo en movimientos, digamos, irreversibles, pero en este momento está en retroceso. Y allí es donde hay que tomar en consideración que, estratégicamente hablando, el factor tiempo es un factor importante, tomando en cuenta, entre otras cosas, que el gobierno venezolano no se ha detenido en su intento por tratar de mejorar los precios del petróleo a través de negociaciones. Ya hay un acuerdo que ha hecho que se recuperen levemente los precios del petróleo. Quizás no le alcance al gobierno venezolano. O sea, tú lo que estás diciendo es que tenemos una ventana de oportunidad. Hay una ventana de oportunidad histórica y regional. Pero ¿qué pasa, María Corina? Fíjate, en el caso venezolano, históricamente Venezuela ha tenido oportunidad de experimentar con proyectos políticos diferentes al resto de la región. Venezuela siempre se ha comportado como una especie de ornitorrinco en el ecosistema latinoamericano, porque ha tenido el petróleo para financiar sus proyectos y sus experimentos. Cuando Venezuela hace la transición hacia la democracia, era Venezuela, un poco y Colombia, Costa Rica, y lo demás eran toda una fauna de autoritarismos. Y Venezuela se sostuvo, y Venezuela llevó adelante una política como la doctrina Betancourt para tratar de promover la democracia. En todo el Con Hugo Chávez hicimos lo mismo, pero en sentido contrario. Es decir, promover entonces autoritarismo, promover ciertas ideas sobre control de mercado, control de la población, limitación de las libertades de expresión y libertades políticas. Y Venezuela siempre ha logrado sostenerse más allá de las tendencias regionales. Pero las tendencias regionales son irrefrenables en este momento. Los índices... Eso estamos hablando Macri, PPK en Perú, Temer la caída en Brasil, del PT. Yo no diría tanto Temer, no tanto Temer, sí, claro, el auge de Temer, sino la caída del PT. La caída del PT. Que se ratifica en estas últimas elecciones, que no es nada más Dilma, pues. Claro, y lo que sucede ahora en el caso colombiano. Colombia siempre fue, digamos, el platillo más delicioso para los movimientos de izquierda de América Latina, y geopolíticamente hablando, Colombia es muy apetecible, muy importante. Ahora, una cosa con relación a Colombia, María Teresa es muy conocedora de este tema. Hay quienes piensan que Colombia, lejos, como hubiésemos esperado los venezolanos, de vernos frontalmente, entusiastamente acompañado en un cambio político, en una transición a la democracia, tomó la retaguardia, sino decir más bien que fue complaciente
con muchas posiciones del régimen. Bueno, ¿Cómo cambia María esto? Corina, porque los países no tienen amigos sino intereses, y en el momento en que nosotros y la clase política nuestra entienda que nosotros tenemos que movernos conforme a los intereses, vamos a entender las posiciones de muchos gobiernos. El presidente Juan Manuel Santos, cuando llegó al poder, Venezuela tenía rotas sus relaciones diplomáticas con Colombia, porque las había roto Chávez con Uribe. ¿Qué hace Santos? Al primero que llama es a Hugo Chávez a Santa Marta, y ahí hacen un pacto en el cual el gobierno de Venezuela, por cabeza de Hugo Chávez, le ayudaba con el proceso de paz, y a cambio de eso Colombia iba a mantener una actitud absolutamente timorata frente a la situación Bueno, venezolana. yo tengo un punto de diferencia en el sentido de que yo creo que el interés de Colombia y Venezuela van de la mano, que no habrá paz duradera en Pero Colombia no es mientras no así, haya no democracia es en así. Venezuela. Pero no es así, María Corina. O sea, que lo que pasa es que tú estás partiendo de la base de la hermandad entre dos pueblos, y realmente nosotros lo que somos es vecinos. De la sostenibilidad de la paz. Disculpe Ajá. que me voy a meter en un momento en esta discusión, métase. ¿verdad? Porque yo creo que las dos están hablando acerca de lo mismo, pero en dos niveles. Un nivel estratégico, político estratégico, otro un nivel táctico. El punto de vista a nivel táctico, los intereses de Venezuela y Colombia siempre han tenido una tendencia a la conflictividad, Sí, a la así tensión. es. Pero desde el punto de vista, desde una perspectiva, un nivel mucho más alto, ¿verdad? De geopolítica, Venezuela y Colombia se necesitan mutuamente. Ojo, Son Venezuela más a Colombia que Colombia a Venezuela, por cierto. Hoy, no así hace unos Por años. cierto, pero allí está un núcleo geopolítico, que es el núcleo geopolítico colombo-venezolano, ¿verdad? Que sí, digamos, al momento en que estén a la cabeza de los dos países, en Caracas y en Bogotá, verdaderos estadistas, vamos a ver que efectivamente esa unidad es posible. Yo tanto coincido contigo que creo que esa visión de Santos fue cortoplacista, enfocada en su propia ¿Qué ha pasado con Juan Manuel Santos? legítima. Juan Manuel Santos ha confundido el realismo político con el pragmatismo. Él es muy pragmático y cree que es muy realista, pero está viendo las cosas con una miopía política que no le permite ver más allá. ¿Pero por qué? Porque él ha asociado el proceso de paz a su propia presidencia, a su propio legado y a su premio Nobel de la Paz que se le fue el domingo de las manos. Bueno, se le fue por un tiempo. O sea, yo creo que aquí, un poco para ratificar lo que decía María Corina, cuando Santos sienta a Chávez en la mesa de negociación, Uribe lo había hecho antes, en el 2007. Uribe le había pedido específicamente al presidente Chávez que lo ayudara con la liberación de los secuestrados. Solo que Chávez se excedió y empezó a llamar a los generales para pedirles información sobre lo que estaban haciendo. Luego, inaceptable. Lo retoma con el presidente Chávez en el año 2010, y él es útil durante un periodo. Y Santos sencillamente eso, desde el punto de vista pragmático, me sirve Venezuela porque me sirve de proveedor logístico. Venezuela es la que ha estado llevando y trayendo a los guerrilleros a lo largo de estos 6 años de negociación, poniendo los aviones de la Presidencia de la República a la disposición de La Habana y sirviendo de proveedor logístico, es decir, el que pone el dinero. Y para Santos eso era absolutamente indispensable. Y si eso significaba voltear la mirada, nosotros estuvimos, María Corina, en el 2013 en Colombia acompañándote donde estuviste en el Congreso, y Santos no nos quiso recibir porque no quería comprometerse, y ya lo hace a finales del 2013 cuando recibe a Enrique Capriles, porque tenía la certeza de que Enrique podía ganar la presidencia, de manera que él se ha movido entre ese realismo y ese pragmatismo. Claro, pero la realidad es que no le ha funcionado muy bien, al menos al día de hoy. Como tú dices, en política nunca todo está dicho, pero al día de hoy, post 2 de octubre, esa política excesivamente pragmática, por decirlo de alguna manera, no le funcionó. Ahora, yo quisiera aterrizar nuevamente en Venezuela. Las lecciones de este proceso de negociación. Tener los mediadores que tuvieron, tener negociadores que representaban, y ahora ha quedado evidenciado, a menos de la mitad del país, un aceleramiento o unos tiempos que convenían pues más a un sector que a toda la población. ¿Qué lecciones extraemos de allí a un proceso que se plantea reiteradamente en Venezuela de unos acuerdos o un diálogo para la transición? El problema está en que en el caso venezolano y en el caso colombiano son completamente diferentes. Es decir, son de una naturaleza tan diferente que es muy difícil plantearlos en esos términos. Además, en el caso venezolano hay un elemento que tiene que ver con digamos, que puede tener una incidencia directa en los procesos de paz en Colombia que no se han considerado acá. Nosotros vamos a hablar claramente. Aquí hay un problema con un gobierno que no tiene apoyo popular, un gobierno que ha perdido apoyo, un gobierno que no tiene, digamos, más allá de la representación legal, no tiene una representación política efectiva
definitiva de la población venezolana. Y el Estado venezolano está en una situación de debilidad. En esa situación de debilidad, cualquier cosa que pase en Colombia afecta directamente la situación en Venezuela. ¿Quién es el representante natural entonces de la población venezolana que debe velar por la soberanía y la seguridad de la población venezolana? Para mí es la oposición venezolana, que no está jugando el rol que tiene que jugar directamente, porque el proceso de paz en Colombia debe haber al menos voz de Venezuela, que es uno de los países más directamente afectados, pero esa voz no está en este momento. Esa vocería no puede ser Nicolás Maduro. Ese tema es apasionante. Las consecuencias para Venezuela de haberse aprobado o no, y por qué los venezolanos no hemos sido parte, y la oposición venezolana en particular no hemos sido la parte. diplomacia de la oposición? No hemos planteado Ok. el tema públicamente, no hay una discusión pública ni Así en la es. Asamblea Nacional ni en los foros de los partidos políticos sobre las consecuencias del posconflicto. Aquí tenemos por fin a un gran amigo, Andrés Pastrana. Lo hemos intentado por todas las vías, amigos, lo tenemos finalmente El por que WhatsApp. explicó lo de la paella fue muy didáctico. Ajá, un placer enorme. Así nos escuchan con un poquito de interferencia, esto que estamos hablando por WhatsApp. Bienvenido, presidente Muchas Pastrana. gracias, María Corina. Bueno, obviamente estamos Muchas hablando gracias. de las consecuencias que tiene para Venezuela los resultados del 2 de octubre, el plebiscito del 2 de octubre en su país. Y empiezo por hacer un gran reconocimiento a los colombianos en nombre de sus hermanos venezolanos. Realmente han dado una demostración de determinación, de coraje cívico, de defensa de la institucionalidad democrática y el principio de justicia como fundamento y camino para la paz. Felicitaciones, presidente. Muchas gracias, María Corina. Yo siempre recuerdo cuando estuvimos, ya casi iba a ser 3 años, en esa primera invitación que ustedes nos hicieron a participar en un foro de defensa de democracia, la frase que usted siempre utilizó, ¿no es cierto?, que la paz de Colombia pasa por la democracia de Venezuela. Eso es fundamental, y eso fue lo que sucedió precisamente este domingo, en que yo he venido reiterando que en Colombia no ganó la guerra, como quieren ponerle algunos, ganó la paz, pero ganó la paz dentro de la Constitución y de la ley. Los colombianos votaron por ese cauce, que el país tenía que regresar al cauce constitucional, y yo creo que ese fue el gran triunfo del domingo, quienes estuvimos liderando el no. Y ahí había básicamente 2 o 3 temas que son muy importantes. El tema de la justicia. La impunidad del país no la iba a aceptar. No íbamos a aceptar tribunales del extranjero para venir a juzgar a colombianos. Y algo fundamental que yo siempre lo dije, María Corina, y era el tema del narcotráfico. La FARC, siendo el mayor cartel de la droga del mundo, sabemos de sus vínculos con el cartel de los soles de Venezuela y del Ecuador, y de sus relaciones con los carteles mexicanos, especialmente con el Chapo Guzmán y con el cartel de Sinaloa. Y es increíble pensar que en el acuerdo nunca, y si uno lee, no hay una sola línea en la cual la FARC se comprometa a hablar de sus socios, entregar los laboratorios, entregar las rutas, y lo más importante, para reparar las víctimas, entregarnos no millones, billones de dólares que tienen para que puedan ser utilizados en la reparación de las víctimas. Ahora, una pregunta. Muchos se preguntan, ante lo que había sido la advertencia del presidente Santos de que si no se aprobaba el plebiscito, entonces regresaba la guerra, ¿para dónde va Colombia? Yo debo decir que estoy muy satisfecha, contenta, reconfortada de ver la moderación y la sensatez que ha habido todas las voces, es decir, no se mantiene la mesa y avanzamos por una ruta de paz donde se le van a hacer las correcciones al acuerdo sin alteración al marco constitucional. ¿Cómo ve usted esta agenda, esta ruta en estos próximos días? A ver, yo siempre pongo con ejemplo lo que usted, María Corina, y la oposición en Venezuela, todo dentro de la Constitución y de la ley. Eso es lo más importante, defensa de la institucionalidad. Y eso es lo mismo que votó el pueblo colombiano, y yo siempre le he dicho al presidente Santos, lo acompaño siempre y cuando todos los acuerdos estén dentro de la Constitución y de la ley. Aquí hay un tema que ha comenzado a moverse hoy, que es precisamente el de la refrendación de los acuerdos. Como usted bien anota, es increíble pensar que la campaña del presidente Santos fue la campaña del terror. Yo por eso lo denominé el Donald Trump colombiano. Santos, el discurso de Santos era: si el pueblo colombiano vota el no, volvemos a la guerra. Y qué curioso, y
qué curioso que fue la propia guerrilla la que siempre llegó y nos dijo... ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha, presidente? Amigos, estamos hablando con el presidente Andrés Pastrana. Se cortó la llamada. Déjame ver si vuelvo a ubicarlo porque... Bueno, justo era lo que él decía, María Corina, es que justo el Timochenko en la noche del domingo y el lunes sale a desmentir al presidente Santos. O sea, yo creo que eso que él le decía a la guerra, ese chantaje emocional, y creo que el otro elemento fundamental, que yo también lo escribí en mi artículo de hoy, es que el bloque constitucional que estaba dentro del acuerdo modificaba, de hecho, la Constitución colombiana, porque introducía una serie de elementos en el sistema de justicia colombiano que los propios abogados y jueces colombianos decían que era inaceptable. Es decir, un tribunal internacional conformado por jueces colombianos, pero solamente de las universidades públicas, por cierto. No permitían incluso que excelentes profesionales de las universidades privadas pudieran participar. También lo que hablaba, a lo que hacía referencia el presidente Uribe, que decía el suplantar la Constitución. Lo otro era que los guerrilleros podían escoger quiénes eran los jueces. Entonces tú decías, bueno, es la primera vez en la historia que quien va a ser judicializado escoge quién va a ser su justiciero. Mate, aquí tenemos al presidente Pastrana. ¿Presidente, me escucha? Sí, bueno, mire, ya tenemos que despedirnos. Quiero darle las gracias. No sin antes, yo había dicho al principio que había habido un solo colombiano de tantos y tantos y tantos hermanos con los que he estado conversando en estos días, que me dijo horas antes que cuidado y estábamos frente a un Brexit. Obviamente guardando las distancias entre la comunidad europea, la Unión Europea y la FARC, ¿no? Y bueno, aquí le ha dado a la gente ahora por llamarlo un coxit, con el significado y la lectura que tenga ese sonido. Y le quiero decir a todos nuestros oyentes que esa persona fue Andrés Pastrana. Es decir, de alguna manera usted confió en su pueblo, a pesar de todo lo que decían las encuestas, presidente. Confiamos en el pueblo colombiano. El pueblo colombiano supo salir a decir: queremos la paz, pero queremos una buena paz, ¿no? Así es. Aquí, como alguien decía, inclusive, como hay que leer y hay que mirar las redes sociales, decía: aquí no triunfó el no, sino aquí triunfó el así no. Eso fue lo que triunfó en Colombia. Paz sí, pero así no. Bueno, presidente, como siempre es un placer enorme para los venezolanos. Todos les mandamos saludos, Víctor Mijares, María Teresa Belandra, todos los venezolanos que lo queremos como un gran referente ético en defensa de la democracia, la libertad, la justicia y la paz para las Américas. Un abrazo muy grande y seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Y hoy estamos ya en el 101. Este es el 101, sí señor, y yo de lujo que te he tenido 2 semanas seguidas aquí. Muchísimas gracias, presidente Pastrana. Amigos, vamos a un brevísimo corte y ya regresamos contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Aquí estamos de regreso contigo. Se nos hace tan corto el programa. Estamos tratando de recibir algunas llamadas. Pueden hacerlo al 0212-482-9750. Víctor, insisto, a mí algo que me ha conmovido es ver cómo las posiciones de principios de quienes hasta hace unas horas eran considerados solitarios. Porque perdedores en la práctica, ¿no? Exactamente, pero estaba ganando el sí 2-1. Se mantuvieron firmes, era muy fácil para Andrés Pastrana callar, o como él ha dicho, conceder. El mismo Uribe, el partido le insistió que asumiera él y que diera la cara de lo que nadie creía que era posible. Pero lo hacen por principios, por convicciones. Independientemente de lo que significaba el sí o el no, un liderazgo que más allá de lo que te dicen las encuestas, la opinión pública, La Plata, dice: yo me mantengo firme en lo que creo, en lo que considero que es la verdad, en lo que le conviene a mi país. Pero creo que sí hay, aparte de, por supuesto, un tema de convicciones muy importante, también hay un tema que tiene que ver con experiencia política, que tiene que ver con contactos internacionales, que tiene que ver con una red latinoamericana que le permite a ellos darse cuenta que efectivamente hay una tendencia regional. Pero Víctor, por favor, pero si hasta el Papa, el Vaticano, Obama, Bono,
no. María Corina, Pero es que estamos hablando de una imposible red oponerse. latinoamericana y una tendencia latinoamericana en donde uno lo que está viendo es esta situación de retroceso de estos movimientos, ¿verdad?, asociados al chavismo por una parte y Progresistas. por otra, bueno, no, creo que no cabe el término en Bueno, este el Foro de caso, Sao ¿no? Paulo. Al Pero Foro de bueno, Sao Paulo el le han Foro de dado Sao Paulo- palo tras palo Foro de tras Sao palo Paulo este año. ¿O no, Mate? está Sí. en recesión y están viendo que efectivamente pueden sacar provecho de eso. Y además esto, por supuesto, son actores políticos de gran envergadura los que se enfrentan, los que plantearon también el no. Así Los es. del sí también, por Vamos a supuesto, echarse unas pero el llamaditas no. porque nos van a reclamar. Elena Gómez desde el Valle. ¿Cómo estás, querida Elena? Muy bien, muchas gracias. Rapidito, Mire, el rapidito, día domingo, que nos queda un minutico. ¿Sí, Elena? rapidito. Ajá. El día domingo escuché la Santa Misa por Caracol. Ajá. Ajá. Y ahí en la epístola me dio a entender que Dios lo iluminaba. Entonces mi voto siempre había sido pensado con el no. Y entonces así voté. Y entonces cuando empezaron a decir que estaba ganando el sí, yo tenía un presentimiento y dije, va a ganar el no. Porque es que las amistades peligrosas del presidente Santos, que ustedes ya las han enumerado bien, eso nos iba a dar a nosotros a perjudicar no tanto a Colombia como a Venezuela. Gracias, Y Elena. además- Perdón, Elena, disculpe, ahí cortamos. Disculpe, Elena, pero muchas gracias. Vamos a darle chance también para que nos dé su opinión el señor José Enrique Pereira desde Cumbres de Curumo. Buenas tardes. Mire, Rapidito, señor Pereira, porfa. Voy a poner una pequeña denuncia. Mire, Dígame, sí. Aquí en Unicasa tenemos un pequeño problema aquí en Unicasa, que esta gente con los gerentes y todo hacen lo que le dé la gana. Uno va a comprar un kilo de azúcar, uno va a comprar una harina, entonces lo venden a los bachaqueros. Son los gerentes, por favor, para que le Ok. pongan los ganchos a esa gente aquí en Imagínese. Cumbres de Curumo. Mira El Unicasa que tenemos aquí. Gracias, por favor. gracias, señor Pereira. Lo que La se tiene que terminar- desesperación. lo que se tiene que terminar es el control. O sea, no podemos hacer más eficientes los controles. Lo que es que eliminar, lo que usted pueda comprar lo que usted quiera, Amén. cuando quiera y con el dinero que le alcance. Exactamente. ¿Sabes que ese es el lema de 20, no? Sí. No aceptamos bolsas de comida que humillan y mucho menos marcas en los brazos. Usted compra lo que le da la gana, cuando le da la gana, el día que le da la gana, de la marca que le da la gana, con su plata bien ganada. Un país normal, pues. Un país Hay un país libre, Ok. exacto, sí, sí, sí. Mira, pero- María Corina, con relación al tema de la señora que llamó, el tema de las iglesias fue interesante porque Ajá. la mayoría de los púlpitos en Colombia se llamó a votar no. Así. A pesar de que la iglesia, por vía del Papa, estaba favoreciendo la opción del sí, en muchos pueblitos de Colombia, que además es un pueblo profundamente católico, como lo sabemos, y muy conservador, en muchos púlpitos el domingo, la homilía le decía a la gente que la justicia era un valor muy importante. Yo creo que ahí estuvo un elemento Mate, como revelador. tantas veces nosotros hemos dicho, ¿no? Sacrificar la justicia por la paz te puede llevar a perder ambas. Como dijo Churchill. Bueno, uso otros ejemplos, pero exactamente. Belén Díaz de Los Caobos. ¿Cómo está, señora Belén? ¿Nos escucha? Sí. Háblenos un poquito más duro. Uy, señora Belén, ¿se nos cortó o está usted Hay allí? interferencia. Ajá, háblenos, Ajá, ahora mira, sí. Con respecto a la opinión de la doctora Velandia, que ella dice que es exagerado como no querer parecerse a nosotros, porque esa es la referencia que tiene en América Latina. La referencia de lo malo es Venezuela, nos duela, nos guste o no, es así, nadie quiere parecerse a nosotros. Por eso estamos tratando de luchar para cambiarlo. Gracias, Belén, gracias, Belén. Bueno, y hay mucha gente que dice, con la derrota en Brasil, como bien decía Víctor, no, hay más de uno que quizás estaba pensando que el foro de Sao Paulo va a tener que mudarse para Y viene un Bogotá. cambio en Ecuador también, por cierto. Ajá, Yo creo, cuéntanos. yo creo que es interesante ver lo que está pasando a nivel regional, como señalaba Víctor, y es que hubo cambio en Brasil, cambio en Argentina, cambio en Paraguay, cambio en Uruguay. Evo no se va a reelegir porque fue impedido por la gente Tuviste que no lo invitaron. Tuviste que no lo invitaron En a la Ecuador firma del ya Correa acuerdo, dijo ¿no? que no va a ser candidato, con lo cual vamos a tener un continente donde la mayoría de los presidentes están alejados del populismo y del progresismo y están más bien en la onda de el libre mercado, la libertad, la justicia, la Exacto. responsabilidad y la competitividad. Y es por eso que el tema de la paz en Colombia pasa por, primero, medidas de carácter multilateral, es decir, debe haber una negociación multilateral y no solamente, digamos, dentro de Colombia, sino que eso tiene un impacto regional y muy importante. Y
Y en el caso de Venezuela también. Por eso es que hay que tratar de reforzar los lazos con las redes internacionales por parte de los partidos políticos venezolanos, por parte de la oposición venezolana, medios de comunicación, tratar de ver esto no solamente como un tema venezolano, porque es que el tema venezolano, el tema colombiano, visto aisladamente, no significa nada, pero cuando lo ves en contexto regional, en contexto regional, te das cuenta que efectivamente hay una resistencia y hay unos cambios que se están dando, y que de no tomarse medidas multilaterales a través de aliados, de redes internacionales, ¿verdad?, no se va a salir de esto. Y tenemos en el caso venezolano muy particularmente una primera voz que lo dijo abiertamente en la Asamblea Nacional en la Asamblea General de Naciones Unidas, que fue el presidente Kuczynski de Perú, que creo que fue el único que abiertamente lo ha puesto en términos muy claros. Venezuela, la situación de Venezuela es un problema, es una amenaza para la seguridad hemisférica. No es un tema simplemente de abastecimiento no de Venezuela, libertades o no en Venezuela, es un tema que afecta a toda la región. Así es, Víctor, y pensar que cuando María Teresa y yo hemos recorrido el mundo, yo cuando podía salir hace casi 3 años, antes de que Diosdado Cabello lo prohibiera, cómo nos costaba hacer entender lo que estaba ocurriendo, o sea, nos costaba abrir una puertica, pensar que hoy, como tú dices, un presidente latinoamericano, lo dice en la Asamblea General de la ONU, que 6 cancilleres, incluyendo el de México, y Colombia, que lo hizo en un comunicado aparte, pero para también, que México se meta en temas por doctrina no lo hace. Por su doctrina no se lo permite. Exactamente, y esté hablando de que el referendo tiene que ser este año. Yo creo que hay volvemos al punto de inicio, la evidencia en el mundo de que estamos frente a una oportunidad que no podemos dejar pasar. Exactamente. Mucho cuidado porque estas oportunidades pasan. Exactamente. Y Venezuela tiene capacidad de resistirse a cambios más que muchos otros países. Y el riesgo que representaría la pretensión de enviar el revocatorio al año 2017, que hay que decirlo clarito, 2017 es igual a 2019. Ya hay personas por allí diciendo que la ruta más segura son las elecciones del 2018. Yo creo que cualquiera que viva, sienta, escuche lo que está viviendo nuestro país, entiende que un día más es un día demasiado. Pero son las personas a las que les pagan. Bueno, yo digo que para no sentir la urgencia hay que tener el estómago lleno y el corazón vacío. Me están diciendo que nos tenemos que cortar. Yo los voy a volver a invitar, porque ahorita sí es verdad que está interesante hablar de esto. El referéndum revocatorio como una línea roja este año, el referéndum revocatorio este año para la comunidad internacional, y desde luego las posiciones que empezaremos a ver adoptándose con más firmeza de figuras clave. Que viene de Venezuela al Mercosur. La posición de Almagro, es decir, tantas cosas que ocurren. No quiero despedirme sin decirles que mañana voy a estar en una gran asamblea aquí en Santa Mónica a las 5:30 en la avenida Arturo Michelena, en el estacionamiento de Cerámicas Valladares en Santa Mónica. No dejen de ir a las 5:30. Revocatoria 2016 o desobediencia cívica, así se dice. Y despido con un mensaje, el último párrafo de una carta que desde 20 Venezuela enviamos el día de ayer en nombre de los venezolanos a todos los colombianos. Nunca como hoy ha sido más claro que la paz en Colombia está hermanada con la libertad de Venezuela, y así lo entendemos estos pueblos. Como ya lo hemos reiterado, solo podrá haber una paz estable y duradera en Colombia cuando en Venezuela exista un gobierno democrático. De allí nuestra lucha y urgencia por lograr el cambio de régimen en Venezuela en el 2016. La misma lucha que los colombianos han entendido y que los llevará a construir una paz genuina y justa, una paz para todos. Dios los bendiga y nos vemos el próximo martes aquí contigo. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM.